Y bueno, que al final vamos a tener un espacio justamente para ir aclarando esas consultas. Entonces, bueno, ahora lo que quiero hacer es primero empezar dónde estamos nosotros situados, ¿verdad? El volumen que manejó la bolsa de Paraguay el año pasado es de 5,1 billions, o sea, serían 5.100 millones de dólares en el mercado, que es ese pequeño punto amarillo que vemos ahí. Esto lo hacemos todo para entender más o menos dónde estamos. Si lo comparamos con el PIB de Paraguay, el PIB de Paraguay son 43,2 billones, más o menos billions el año pasado. Si comparamos solamente el PIB de Paraguay de vuelta con lo que es el valor total de todas las acciones de empresas latinoamericanas que cotizan en el mercado, son 3,5 trillions. Ahí ya vemos la diferencia de solamente el PIB de Paraguay con todas estas compañías. Y si las comparamos otra vez con las siete magníficas, que son las siete empresas más grandes del mercado, que son Apple, Microsoft, Alphabet, o sea, Google, Amazon, Nvidia y Tesla, tenemos 13,2 trillions dentro del mercado. ¿Y qué es lo verde? Bueno, lo verde es todo el resto de mercado, solamente de acciones en el mundo. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que nosotros hoy estamos situados en ese puntito amarillo en Paraguay. A lo que quiero llevar con esto es, normalmente nosotros tenemos un sesgo que decimos, yo invierto en Paraguay porque Paraguay es algo que conozco, yo conozco todas las empresas, es un país chico, yo le conozco a este dueño, entonces tengo confianza para invertir en esta empresa. Ahora, eso está bien por un lado, pero por otro lado hay que pensar, miren todo el mercado que tal vez se están perdiendo por querer mantenerse en ese sesgo. Entonces, la idea de esto es de vuelta tener un poco más de información y perder ese miedo a lo que es todo lo que sea la parte del mercado internacional. Pues como decía Matías, cierto, se escucha que esta empresa quebró, en las películas siempre vemos la subida y la bajada de las acciones, pero eso es un nicho muy específico de las inversiones. Uno tranquilamente puede tener inversiones súper conservadoras en este mercado y es lo que vamos a ver más adelante. Pero antes de entrar otra vez en lo que es cada producto, me gustaría analizar el por qué invertir de manera internacional. O sea, por qué yo hoy, sentado en mi casa, voy a decir, yo invierto en CDAs y en bonos aquí en Paraguay, ¿por qué me voy a invertir en algo que no conozco? Entonces, hay ciertos beneficios que van mucho más allá de lo que sean rendimientos dentro de estos productos. Por un lado, tenemos lo que es el riesgo regional. Si nosotros nos analizamos como paraguayos, normalmente, incluso los latinoamericanos, tendemos a concentrar todos nuestros activos en un solo lugar. Y eso es, yo, una persona de 50 años, tal vez, tengo mis vehículos que son activos en Paraguay. Tengo mi casa en Paraguay. Tengo tal vez departamentos que estoy alquilando, los tengo en Paraguay. Tengo mi empresa, está en Paraguay. Mis ahorros y mis inversiones está todo en Paraguay. Entonces está todo concentrado en un país que, bueno, tenemos la suerte de que Paraguay tiene una economía súper estable y esperemos que todo siga así, pero no dejamos de ser un país relativamente chico y que dependemos mucho de nuestros vecinos. Entonces, nada nos dice que aquí en adelante pueda pasar algo malo y que, bueno, tenga justo todos mis activos concentrados en un solo país y ahí, bueno, tengamos algún problemita, que fue lo que le pasó a Chile hace unos años. Chile la conocíamos tal vez como la Suiza de Latinoamérica, empezó a tener unos problemas y ahí un montón de chilenos empezaron a migrar su plata y sacarla afuera. La idea, obviamente, no es dejar de invertir en Paraguay, sino tener tal vez una pata afuera para estar un poco más previstos. El otro beneficio, que creo que es algo bastante lógico, es la diversificación. De vuelta, estamos hablando de lo mismo, tenemos todos los activos en Paraguay, o si hablamos solamente de la oferta financiera, tenemos, bueno, tenemos las administradoras de fondos, las casas de bolsa, los bancos, tal vez cooperativas, pero más que eso no tenemos tampoco demasiadas ofertas en lo que es financiero. Cuando salimos al mercado internacional, lo veíamos en unas slides anteriores, es un mercado inmenso que ahí tenemos un sinfín de opciones que la podemos adaptar básicamente a cada perfil. El otro gran beneficio es la jurisdicción. Todo lo que nosotros tengamos en Paraguay, nuestras inversiones, ahorros, activos, están regidas por la ley paraguaya. Eso está dentro de la jurisdicción paraguaya. Ahora, si tenemos inversiones afuera, ya es una jurisdicción totalmente diferente. Es una ley diferente y tenemos los activos totalmente separados. Pongamos un ejemplo. Supongamos que yo soy un médico, soy anestesista, fui a hacer una operación normal, apliqué la anestesia y por un tema de mala praxis, bueno, finalmente tengo una demanda, la demanda crece mucho y me terminan quitando varios de mis activos. Esa demanda va a alcanzar solamente a los activos que yo tenga dentro de Paraguay, porque una demanda local no puede llegar hasta una ley de Estados Unidos. O sea, un juez de Paraguay no puede ir a tocar la puerta a un juez de Estados Unidos y embargar mis activos. Entonces, es también, de cierta manera, tener una protección patrimonial de nuestras inversiones. Y lo otro, que es una de las cosas más interesantes, es la planificación sucesoria. Hoy, dentro de lo que es la ley paraguaya,
lastimosamente no nos permite dejar un testamento en el que yo tenga mis inversiones y pueda decir, ok, el 20% yo le quiero dejar a mi hermana, el 30% le dejo a mi papá, el otro 30% a mi mamá. No tenemos esa herramienta. Normalmente lo que hacemos es habilitar cuentas conjuntas donde estoy Axel o Matías o otra persona, entonces ahí todos somos cotitulares de la cuenta. En Estados Unidos, como es un mercado que tiene más de 200 años, que está mucho más avanzado, nosotros tenemos la posibilidad de dejar por escrito ya quienes van a ser nuestros herederos. Entonces, yo tengo mis inversiones y por porcentajes ya le voy dejando X monto a cada una de estas personas. Entonces, esto como beneficio tiene, por un lado, todo es mucho más ordenado, mucho más tranquilo, no pasa por herencia ni pasa por sucesión. Entonces, evita un montón de problemas e incluso ahorro financiero, pues como saben, las sucesiones hay veces que toman mucho tiempo, puede llegar a generar disputas entre los familiares, tiene un costo porque hay que pagar un abogado, entre un montón de otras cosas. Entonces, esto es lo que engloba un poco los beneficios, además de todos los beneficios que ya sabemos que tiene una inversión. Entonces, ahora sí es, ok, ¿en qué puedo invertir? El mercado internacional es algo que nos suena súper global porque lo es así, o sea, tenemos un montón de ofertas. Ahora, nosotros en lo que nos concentramos mayormente son en acciones, bonos, fondos e ETF, que creemos que son los instrumentos que podemos manejarlo de mejor manera, que son los más entendibles y los que más lo podemos amoldar a los diferentes perfiles. ¿Y cómo lo hacemos eso? Bueno, el primer paso es obviamente entender cuál es el perfil de inversionista, porque cada persona tiene un perfil diferente. No es lo mismo que yo le diga a tal vez a mi papá, que ya está casi por los 60 años, vamos a invertir, él ya es una persona de 60 años, ya está retirado, o sea, vive solamente de sus inversiones, él tiene un perfil muy conservador porque no puede arriesgar a sus inversiones, no puede invertir en algo que va a subir y bajar mucho. Entonces, en ese caso se arma un perfil conservador. No es lo mismo que tal vez yo, que estoy cerca de mis 30 años, que tengo un perfil un poco más moderado, que tengo, sí, una parte conservadora, pero por otro lado también creo que puedo arriesgar un poco porque todavía me quedan bastantes años laborales. Y lo mismo para un perfil dinámico, tal vez una persona de, no sé, 18, 19 años, que no tiene mucho que perder, entonces es como que tal vez puede probar inversiones que sean bastante más volátiles, que le hagan ganar mucho, que le hagan tal vez perder mucho, pero manteniendo un perfil de largo plazo, esas ganancias en el día a día no las va a notar. Y algo que hay que entender es que independientemente del perfil de inversión que tengamos, es importante definir el horizonte de inversión, porque una persona puede ser conservadora, pero al mismo tiempo querer invertir por un plazo de 10 años y también puede ser un conservador que solamente quiere invertir a un año. Y eso se aplica a los tres perfiles. Entonces, antes de elegir en qué invertir, es muy importante establecer cuál es el perfil de inversionista para armar un portafolio ideal a cada uno de estos perfiles. Entonces, antes les mencionaba que principalmente negociamos cuatro tipos de activos. Entonces vamos a pasar ahora a ver cada uno de ellos para mencionarles un poco por encima cómo funcionan estos activos. El principal de ellos, o tal vez el que tengamos más información, son las acciones individuales, las que famosos escuchamos. Yo compré acciones de Apple, compré acciones de Netflix, Coca-Cola, McDonald's". Estas son las más conocidas. ¿Por qué? Porque bueno, son también las más accesibles, se negocian de manera pública. Es muy común escuchar de personas que las compran a través de aplicaciones o de sitios, páginas web, porque las puedes comprar en cortes muy pequeños, es decir, tal vez $100. Incluso hay instrumentos que te permiten comprar porcentajes o porciones de la acción, entonces hace que sea para muchas personas muy accesibles. Ahora, ¿cuál es tal vez el problema con las acciones? Que son instrumentos de renta variable. O sea, yo compro una acción de Coca-Cola y yo no sé cuánto es lo que Coca-Cola me va a pagar en cuanto a dividendos. Además, tenemos que el mercado es muy volátil. O sea, Coca-Cola hoy puede valer $5, mañana sacan un nuevo anuncio donde sale Messi con una Coca-Cola, se levanta muchísimo el precio de Coca-Cola. Entonces, es algo muy volátil que normalmente no lo usamos para los perfiles moderados ni conservadores. Además, que bueno, es obviamente un mercado súper amplio. Nosotros lo que hacemos como Cadiem es tenemos un listado de acciones sugeridas, que bueno, este es un ejemplo que le estamos mostrando aquí en pantalla, que son unas cuantas acciones que son bastante más estables dentro del mercado, pero de todos modos, como les mencionaba, el enfoque principal, no, al menos el nuestro, no está en las acciones, porque la ganancia en las acciones las vemos en lo que se llama ganancia de capital, que es hoy compro la acción a 5, después vendo la acción a $15. Entonces ahí gané unos $10 en la transacción. Ahora, para hacer esto, tenemos que hacer un constante timing al mercado, es decir, entrar al momento justo y salir al momento justo. Eso requiere tal vez de bastante especulación, o sea, ahí hay que depender bastante de cómo se comporta el mercado
y requiere que estés todo el día encima mirando tu cartera a ver cómo se comporta, cómo está. Entonces, eso hace que sea un trabajo tal vez o que no le dé mucha calma a los inversores, es decir, que te esté llamando Axel, ¿cómo estaba mi acción? Mañana, Axel, ¿cómo está mi acción? Entonces, principalmente no las tomamos esto para los perfiles y ahora sí me dicen, bueno, yo quiero comprar una acción, pero la quiero más para largo plazo. Lo que pasa con esto es que las acciones normalmente no pagan demasiado dividendo. Acá les pongo unos cuantos ejemplos. Coca-Cola, por ejemplo, en los últimos periodos dio un dividendo de 3,23, Nike de 1,5, Amazon no está pagando dividendos, Microsoft 0,72. Es decir, como podemos ver, los porcentajes de dividendos no son demasiado altos. Y además de eso, lo que pasa con los pagos de las acciones es que tienen una retención. Estados Unidos automáticamente te retiene el 30% de lo que pagas del dividendo, algo similar al IDU que tenemos aquí en Paraguay, que el IDU es más o menos 8%, en Estados Unidos es 30%. O sea, al 3,23 que te paga Coca-Cola le estás quitando el 0,30 o 30% otra vez, termina siendo demasiado. Obviamente, todos estos ejemplos son de las que se llaman acciones value, que son las acciones de compañías que ya están bastante instaladas dentro del mercado, que sabemos que tienen una trayectoria más segura. Tenemos después las acciones growth, que son más las startups que tienen mucho porcentaje de crecimiento, pero justamente como están en etapa de crecimiento, estas normalmente no pagan dividendos. Lo siguiente son los ETF. Estos son instrumentos muy conocidos también, sería Exchange Traded Funds, que lo que hace esto es, tenemos por un lado unos índices macroeconómicos, uno de los más famosos es el S&P. El S&P es un indicador macroeconómico que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, muchas veces escuchamos, yo quiero invertir en el S&P o quiero invertir en el Nasdaq. Uno no puede invertir directamente eso, porque eso es nada más un índice. Ahora, ¿qué se hace? Se replica eso a través de un instrumento financiero, como el ejemplo que es el Invesco, que replica el S&P. De este tipo de instrumentos tenemos un montón. Aquí les pongo unos ejemplos, los más comunes. El QQQ que les mencionaba replica el Nasdaq. Después tenemos el Spider de Russell, que replica el Russell 2000, que es un índice de Inglaterra. Y a la derecha, en la parte de región, tenemos en qué se enfocan. En estos ejemplos que les di, son los más comunes, se basan casi todos en Estados Unidos. Les puse un ejemplo del iShares, que es de BlackRock, una de las compañías más famosas, que es Global Equities. Aquí tenemos los rendimientos que, como pueden ver, son súper altos, porque el año pasado fue un muy buen año para toda la economía, principalmente para Estados Unidos. Ahora, algo que hay que tener muy en cuenta con los ETF es que los ETF son instrumentos de administración pasiva. Es decir, lo que hacen estas empresas es directamente replicar el índice, sin algún criterio de decir, che, yo creo que Apple no está tan bien, no vamos a comprar Apple. No, ellos lo que hacen es, ok, el índice dice que Apple es la empresa más grande de Estados Unidos, yo voy a replicar lo mismo. Entonces, es una buena manera de tomar posiciones dentro del mercado. Nosotros creemos que tal vez no es la mejor manera de colocar todo tu portafolio en un ETF, justamente por eso que es una administración pasiva. Lo siguiente, pasamos a lo que sería su primo hermano. Los fondos mutuos son bastante similares a los ETF, con la gran diferencia que estos sí tienen administración activa. Es decir, tienen un portfolio manager, tienen un comité de inversiones que juntos van planeando, van diciendo, ok, esta es la estrategia de inversión que queremos tomar, vamos a comprar este tipo de activos. Generalmente, sí, se comparan con un ETF, tienen un benchmark, por ejemplo, toman al S&P, pero lo van modificando poco a poco según el criterio que tenga este comité de inversiones. Los fondos mutuos, creo que no hace falta explicarlo porque de alguna manera aquí en Paraguay ya cada vez se conocen más. Lo de afuera tampoco es demasiado diferente. Es decir, es un instrumento donde tenemos a la administradora de fondos que va captando los fondos de diferentes personas y con esos fondos los va reinvirtiendo de vuelta en diferentes empresas. Ahora, ¿dónde está la principal diferencia? En que los fondos mutuos de afuera tienen algo que se llama mark to market, que es básicamente revalorizar toda la cartera al precio actual. Eso es lo que hace que de repente sean un poco más volátiles, que vemos que hoy tal vez tu posición en el fondo, como compraste por $100 y al día siguiente vale 98. Es porque toda la cartera se volvió a revalorizar al precio de mercado. Esta volatilidad va a depender de qué tipo de fondo inviertas, porque cada fondo tiene una estrategia diferente. Para entenderlo incluso un poquito mejor, aquí les quiero mostrar un ejemplo. Este es el fondo de Morgan Stanley, el Global Brands, que es uno de los fondos más grandes y más famosos del mercado. Es algo que nosotros lo estamos utilizando muchísimo.
Es un fondo que tiene el asset allocation, o sea, está compuesto 100% por renta variable, o sea, es un fondo que invierte 100% en acciones. El benchmark es el MSCI, que es un ETF, o sea, un índice que sigue básicamente a las empresas a nivel global. Y aquí lo que podemos ver es, este fondo en específico tiene un sesgo principal en Estados Unidos, o sea, el 73% de este fondo está constituido por empresas de Estados Unidos. Y fíjense que al lado tienen lo que dice índice. Esto lo que te dice es que el índice del MSCI, en realidad el benchmark es de 70%. Pero como es administración activa, el portfolio manager dijo, ok, yo no voy a invertir 70, voy a invertir 73, un poquito más, porque es lo que yo creo que se adecua a mi estrategia. Y así es por eso que vemos siempre, estos son documentos que se llaman fichas técnicas, estas las podemos encontrar básicamente en cada administradora de fondo. Entonces, ahí es lo que vamos viendo en la composición de cada una de las partes que tenemos. Por un lado el fondo, por otro lado el índice, para entender la composición y la comparación para ver lo que es administración activa versus administración pasiva. Este fondo en específico tiene muy baja volatilidad, por eso es algo bueno, es tan grande y es uno de los más conocidos. Si se fijan, solamente en el año pasado, la esquina inferior izquierda, el rendimiento fue de 20%, que es algo bastante elevado. Obviamente esto es renta variable, por eso si lo miran un poquito más atrás, 3 meses rindió 8,47, un mes 1,6. Y en la esquina inferior derecha podemos ver el top holdings. O sea, son empresas súper conocidas como Microsoft, SAP, Visa y un montón de otras empresas que conocemos. Al momento de elegir un fondo, algo que nosotros hacemos bastante a menudo es fijarnos en lo que es la calificación Morningstar. Morningstar es una de las plataformas más grandes de fondos y de información. ¿Qué es lo que ellos hacen? Evalúan a los diferentes fondos en base a su performance, los comparan con todos los fondos que tengan un enfoque similar, y lo que hacen es al top 10% le dan 5 estrellas, a los siguientes 22,5% le dan 4 estrellas y así sucesivamente. Entonces, para que se entienda mejor, este fondo Global Brands se encuentra dentro de los 10 o dentro del 10% de los mejores fondos de su misma categoría. Aquí tengo otro ejemplo para que podamos ver las diferencias. Este es un fondo de Janus Henderson, que también es otro fondo muy famoso, también con calificación Morningstar de 5 estrellas. Sin embargo, fíjense en el asset allocation que tenemos una pequeña diferencia. En este caso, tenemos un 63% en renta variable, 36% en renta fija y 1% en efectivo. Y el resto es lo que es la composición en sí. Este mercado de fondos es uno de los instrumentos que más nos gusta a nosotros. ¿Por qué? Porque por un lado te brinda ya una diversificación de por sí, porque el patrimonio de por sí ya está diversificado en un montón de compañías y que bueno, el rendimiento es constante y puedes ver ese crecimiento todos los días. Incluso es un mercado tan amplio que puedes encontrar estrategias muy específicas, como son una de estas que les vamos a ir mostrando. Fíjense que las anteriores que les mostré son bastante comunes o clásicas, o sea, empresas que invierten solamente en acciones o empresas que invierten una parte en renta fija, otra en acciones. Aquí tenemos, por ejemplo, fondos que invierten en la segunda línea, un fondo que invierte 100% en empresas que tengan que ver con lo que es inteligencia artificial. Fíjense que ese fondo en específico el año pasado rindió 40%. ¿Por qué? Porque bueno, fue el boom de la inteligencia artificial. Ahora, esto obviamente es para un perfil más dinámico, más agresivo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial o todo lo que tenga que ver con tecnología es de por sí muy volátil, porque la tecnología se tiene que ir mejorando. A medida que algo queda obsoleto, los precios normalmente van cayendo. Pero así, ¿verdad? Tenemos otras opciones, como por ejemplo es el Pictet, que es un fondo que invierte en todo lo que tenga que ver con el cuidado o la venta del agua. Después tenemos otro como puede ser el Pictet Timber, que es un fondo que invierte en todo lo que tenga que ver con la madera. Esto para que tengan una idea nomás de lo amplio que es este mundo de las inversiones internacionales, ¿verdad? Que es lo que veíamos antes. El siguiente instrumento, que es el último que nos quedaba, son los bonos individuales. Este probablemente ya lo conozcan todos. Aquí en Paraguay el mercado de los bonos está bastante avanzado. Creo que todos o gran parte de nosotros ya invirtió alguna vez en un bono. Lo de afuera tampoco es demasiado diferente. Es decir, compramos un instrumento, en base a ese capital nominal nos van pagando un interés. En Estados Unidos o en el mercado internacional, casi el 90% de los títulos pagan de manera semestral, es decir, cada 6 meses. Ahora, ¿dónde está la gran diferencia? Aquí en Paraguay tenemos un mercado bastante flat, es decir, bastante planchado, donde los precios, rara vez vemos una diferencia de precio que no sea más del 100%, o vemos tal vez 101, 105, pero no vemos mucho movimiento. Afuera sí vemos bastante movimiento
como pueden ver en la segunda columna, hay bastantes movimientos de precios y es por eso que tenemos una gran diferencia entre lo que es pago de cupón, que es lo que te van a pagar sobre el capital, y lo que es el YTM referencial o el Yield to Maturity, que es el rendimiento real que te va a dar tu inversión. ¿Por qué? Porque, bueno, fijémonos, por ejemplo, en la última opción, la de GNB Sudameris. Fíjense que el cupón es 7,5%, pero tu rendimiento termina siendo 10%. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el precio es 86%. Hay un descuento muy grande, que eso es lo que finalmente te va a dar que el vencimiento, tu rendimiento sea más. Para hacerlo más sencillo, si yo voy a comprar $100.000 de estos bonos de GNB Sudameris, al momento de la compra yo voy a pagar $86.000, pero me voy a recibir un bono de $100.000. Una cosa que sí es muy importante aclarar en esto, estas calificaciones de riesgo que vemos ahí, probablemente a muchos de ustedes les haya asustado, pues ya vemos ahí W más, o vemos tal vez B o W. Estas son calificaciones internacionales. Aquí en Paraguay tenemos un sistema de calificación de riesgo que obviamente es similar, pero todo se adecua a lo que es la calificación de riesgo de Paraguay. Por ejemplo, una empresa como Telecel, si compramos bonos locales, tiene una calificación de riesgo de AAA. Sin embargo, si lo sacamos afuera, tiene una calificación de riesgo de doble B+. ¿Por qué? Porque Paraguay, como país, tiene una calificación de riesgo doble B+. Entonces, un emisor nunca puede superar la calificación de riesgo del país. Al menos esto era desde siempre, justamente hace unos meses se sacó un acuerdo donde sí van a empezar a poder superar la calificación de riesgo del país, pero esto va a ser para aquí más adelante recién. Pero eso, es importante entender eso porque aquí de repente vemos un Telecel a calificación de riesgo W más. O vemos, por ejemplo, unos bonos de Bank of America que vemos que tiene calificación de riesgo doble A menos y me dicen, bueno, pues yo compro un bono Banco Continental que tiene triple A en Paraguay. No es lo mismo porque Bank of America es una entidad que está emitiendo de manera internacional. Normalmente conocemos como los activos más seguros a los bonos del Tesoro americano, que son prácticamente de los pocos que tienen calificación de riesgo triple A. Otra cosita de los bonos es que a diferencia de las acciones, los bonos se negocian OTC, o sea, over the counter. Normalmente no son tan fáciles de acceder, no puedes acceder por aplicaciones o si las venden las aplicaciones, en realidad te están dando una participación sobre un pedazo de ese bono. Entonces, son instrumentos que tal vez cuestan un poquito más acceder, no es que lo puedes comprar desde $100 o $1.000. Normalmente los cortes son más grandes, hay casos que te piden mínimos de 50.000, $100.000. Ahora, ¿cómo podemos superar esto? Justamente invirtiendo a través de un fondo. Podemos invertir en un fondo que el fondo de por sí ya está invirtiendo en más de 200 bonos, por ejemplo. Entonces ahí ya tenés por un lado la administración activa y ya tenés una diversificación de por sí. Ahora, les quiero compartir un momentito, me salgo de la presentación, para mostrarle el por qué se está dando este movimiento de los precios. Les muestro, esto es lo que es, esto es el movimiento de las tasas de la Fed, que la Fed es normalmente, sería como el Banco Central de Estados Unidos. Ellos son los que eh, pautan lo que sería la tasa de política monetaria. Y si nos fijamos, ellos pautaron lo que se llama o colocaron lo que es una meta de inflación desde el 2011, que era de más o menos 2%, y vemos ahí como el precio quedó bastante planchado. Bastante planchado, esta era la tasa de referencia, o sea, la Fed o el Banco Central de Estados Unidos le estaba pagando a los bancos 0,11%, casi nada. En este momento los bonos no te rendían prácticamente nada. Después, ¿qué pasó? Bueno, fue subiendo un poquito más. Tuvimos aquí la pandemia, donde de vuelta plancharon los precios casi al 0%, y la pospandemia, que la inflación en Estados Unidos se disparó y ahí crecieron muchísimo las tasas de referencia. Es por eso que hoy, hasta hoy, vemos que las tasas son muy atractivas. Hoy, como les mostré en la lámina anterior, los bonos están ofreciendo rendimientos súper atractivos. Esto es algo anormal. Anteriormente, un bono del Tesoro americano te pagaba 1%, un bono de un banco de Estados Unidos no te pagaba más del 3%, y hoy estamos consiguiendo rendimientos del 5%. Esto mismo, y de alguna manera, incide en la economía paraguaya. Es por eso que tuvimos también en los últimos meses rendimientos muy altos. Entonces, eso era un poquito para contextualizar. Ahora que sí ya vimos los diferentes instrumentos que podemos tener, es como que, bueno, ok, Axel, me dijiste cuatro categorías de bono, pero al final, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo puedo armar un portafolio ideal? Y eso, obviamente, lleva bastante análisis de por medio, y nosotros lo que normalmente hacemos es tomamos un montón de diferentes criterios
basados también en el perfil del cliente, como pueden ser, obviamente, como primera categoría, el asset class, o sea, qué tanto le vamos a comprar al cliente de renta fija, de renta variable, de cash o incluso de alternativos. Los alternativos normalmente son instrumentos que están un poco descorrelacionados con el mercado. Puede ser invertir tal vez en commodities, en oro, en agua o en cualquier otro tipo de instrumentos. Después vemos en qué tipo de sector económico nos vamos a centrar, si vamos a invertir mucho en el sector financiero, otra parte en el sector de salud, otra parte en la construcción. La calificación de riesgo, obviamente, qué tanto de calificación de riesgo le vamos a poner a este cliente, qué tanto de high yield, qué tanto de investment grade. La ubicación geográfica, normalmente tendemos a poner gran porcentaje en Estados Unidos, en empresas de Estados Unidos, pero de todos modos no nos negamos a comprar otro tipo de instrumentos porque hay muy buenos emisores o fondos en Inglaterra, mismo en Brasil, en Alemania, en España y en otros países. El tipo de deuda, esto va más para lo que es la renta fija, puede ser secured, unsecured o otro tipo. Esto es básicamente si la deuda está con garantía o está sin garantía. Obviamente, una emisión de bonos que tenga garantía te va a pagar menos, pero el riesgo es menor. Y el market cap. El market cap se usa más para lo que son las acciones, un small, mid o large cap. El small cap o lo que mide los cap es la capitalización de la empresa, es decir, cuánto valen sus acciones que están cotizando afuera. El small cap se suele usar para las compañías que tienen un tamaño de hasta 2 billions, el mid va hasta 10 billions y el large ya va hasta los 200 billions. Para tener una idea, las siete magníficas que les mencioné al ejemplo, Apple, eh, Alphabet, Meta y las otras, son ya las que se llaman mega caps, o sea que tienen más de 200 billions en adelante. Entonces, con todo esto, ahora, incluso para entenderlo un poquito mejor, les quiero compartir unos ejemplos bastante básicos de lo que podría ser armar diferentes perfiles de inversión. Hace rato les mencionaba que, bueno, a mi papá obviamente le haría un perfil más conservador por la edad o por la situación en la que él está. Entonces, a él le armaría un perfil conservador donde la mayor parte de sus activos le colocaría en renta fija, obviamente porque él no puede estar dependiendo del rendimiento de una empresa para recibir o no esa ganancia de capital o ese dividendo. Entonces, gran parte le colocamos en renta fija, ¿en dónde? En tres bonos bastante sencillos, bastante seguros, Bank of America, Amazon y en un bono del Tesoro de Brasil, todos con rendimientos por encima del 5%, como veíamos hoy con rendimientos súper atractivos por lo que es la tasa de la Fed. Otro porcentaje colocaría en renta variable, justamente en el fondo de Global Brands de Morgan Stanley, que fue el que estuvimos viendo, que el año pasado rindió 19%. No le estamos colocando gran parte de su portafolio en eso, pero si le voy a colocar algo de renta variable, por lo menos le voy a colocar en algo bastante seguro. Un 10% vamos a dejar invertido en cash, que tenga la vista por cualquier cosa. En Estados Unidos o incluso en otros mercados existen los instrumentos que se llaman money market, que son similares. Aquellos que inviertan ya aquí en Paraguay con CADIEM van a conocer lo que es el fondo disponible en dólares. Bueno, los money market son instrumentos bastante similares. El dinero está a la vista. Yo puedo sacar y retirarlo cuando quiera y sin costo. Hoy en Estados Unidos está rindiendo 4%, altísimo. ¿Por qué? De vuelta porque la tasa de la Fed está muy alta. Y otro chiquitito, un 5%, le voy a colocar en un activo que esté descorrelacionado con el mercado solamente porque somos súper conservadores y queremos decir, ok, si todo el mercado va mal, un poquito por lo menos te voy a salvar poniéndote en algo que se mueva de manera diferente al mercado. Entonces, invertiríamos en un fondo que se enfoque en el oro físico. De vuelta, esto es un ejemplo muy específico. Yo lo armé pensando en mi papá, que tiene un perfil de un horizonte de inversión de más o menos 10 años. Esto no sería lo mismo para cada persona, sino que nosotros lo que hacemos justamente es crear un traje a medida para cada inversionista con un perfil ideal. Aquí tenemos otro ejemplo, un perfil moderado. Aquí fíjense que el porcentaje de renta fija ya bajó un chiquitito, 55%. Le aumentamos el peso en renta variable, 40%, porque ya es una persona que está dispuesta a asumir un poquito más de riesgo. Tal vez yo, que como les decía, tengo 27 años, puedo asumir un poquito más de riesgo, porque si pierdo un poco de valor, tengo todavía tiempo, creo, para recuperar un poco de eso. Entonces, en este caso, compraría o colocaría dos fondos, uno en Morgan Stanley Global Opportunity, que es un fondo similar al que vimos hace rato en Morgan Stanley, pero este tiene un enfoque bastante más agresivo, por eso el rendimiento también fue más alto. Después lo colocamos en otro fondo y el resto lo distribuimos en instrumentos de renta fija, dos bonos, en este caso vencimiento 2027 y 2030, con calificaciones de riesgo en promedio de triple B. De vuelta, colocamos un porcentaje en cash para tener el dinero a la vista y colocamos un activo, un por ciento en un activo alternativo, en este caso es en un fondo mutuo que invierte en real estate.
Y por último, si vemos un perfil dinámico, obviamente una persona que tiene mucha más capacidad de asumir riesgos, en este caso el porcentaje en renta variable es muchísimo mayor, casi un 75% está invertido ahí, donde lo vamos colocando prácticamente en diferentes fondos. O sea, recuerden que un fondo de por sí ya está diversificado, aquí estamos diversificando en cuatro estrategias diferentes. Colocamos en un fondo, en dos fondos de JP Morgan, en el Global Selected Equity, que es un fondo que invierte en acciones a nivel global, en el JP Morgan Emerging Market, o sea, que invierte solamente en acciones de empresas emergentes, otro porcentaje en el Morgan Stanley US Core, o sea, que se centra solamente en las acciones core de Estados Unidos, y un porcentaje un poco menor en el fondo que les mencioné también hace rato de inteligencia artificial. Entonces ahí mismo ustedes pueden ver que el promedio de esta cartera va a ser bastante elevada. En la parte de renta fija también coloqué un bono que es bastante, o que tiene un poco más de riesgo que los otros, porque este es un bono que es cierto, te rinde 10%, pero es un bono subordinado, es decir, que en caso de que la compañía o que el banco en este caso necesite mayor capital, va a convertir los bonos en acciones. Entonces, bueno, habiendo visto ya todo eso, es de vuelta, ok, la idea o lo que esperamos es que todo esté un poco más a tierra. Es como que, mira, el mercado internacional no es tan complicado. Armar una estrategia capaz puede ser un poquito más difícil y es para eso que nosotros estamos ahí. Cierto, cualquiera de ustedes tal vez puede habilitarse una cuenta en una aplicación, invertir directamente, pero se van a encontrar en un mar bastante, bastante inmenso de inversiones y a ver, ¿qué coloco ahora, verdad? O tal vez si hago un error, a quién le reclamo este error? Entonces, la idea es que ustedes pueden estar más tranquilos, que incluso antes de avanzar con lo que es una inversión, soliciten un asesoramiento. Nosotros hablamos, nosotros le vamos a decir, ok, mira, para tu caso, realmente yo te recomendaría que el 80% de tu patrimonio lo dejes en Paraguay, tu tipo de negocio, pero que un 20% lo mandemos afuera. Como tenés un perfil conservador, lo armamos así, así, y vamos jugando con las diferentes ofertas hasta armar un portafolio ideal para cada cliente. De vuelta, si mencionábamos hace rato lo que es la volatilidad de las acciones, ETF, de los fondos, lo que nosotros no queremos es que ustedes se despierten todos los días y decir, ¿será que hoy mi acción bajó? ¿Será que mi bono está cotizando bien? Sino que puedan tener el respaldo de un asesor o incluso de Cadiem, que ya como mencionaba Matías al comienzo, es una compañía con más de 20 años dentro del mercado. Entonces, que puedan estar tranquilos, que tengan el teléfono celular del asesor, lo puedan llamar, se puedan comunicar con ellos y nosotros lo vamos manejando con ustedes siempre de acuerdo al perfil de cada inversión. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro. Ahora, no sé si tenemos algunas preguntas. Podemos dejar este espacio más o menos 10 minutos. Ahora, no sé si vos me ayudas ahí. A ver, el día habilitar. Ahí está. Hola, hola. Bueno, abrimos un pequeño espacio para las preguntas. La idea es que no dure más de 10 minutos para poder terminar ahora. Pueden ir escribiéndonos por el chat, así Axel va a ir respondiendo en ese orden. Igual no se preocupen que después si tienen más dudas, nosotros les vamos a dejar todos nuestros contactos. Así que vayan escribiendo por el chat y ahí le doy la palabra a Axel para que responda. Señor Raimundo, ahí su micrófono tal vez está muteado. Mientras tanto, voy leyendo lo que tenemos en el chat. Ok, el monto mínimo de inversión. Sí. A ver, el monto mínimo de inversión, nosotros normalmente le decimos que es de $100.000. Porque por un lado, por un tema de eficiencia de costos, a ver, desde $100.000, nosotros nos permite armar una cartera bastante diversificada, es decir, distribuir en los diferentes instrumentos como estuvimos viendo. Realmente podemos habilitar una cuenta tal vez desde 50.000, pero desde 50.000 no tendremos muchas posibilidades de diversificar por los cortes mínimos de los fondos, de los bonos. Pero de todos modos, invertir $50.000 todo en un solo fondo no es una mala idea, porque como les mencionaba, un fondo de por sí ya es un instrumento que está bastante diversificado. Ahí, la pregunta, Rafael consulta si el obtener ganancia de capitales en inversiones internacionales se incurre el impuesto en el país de la inversión tanto como acá. No, ¿por qué? Porque nosotros al habilitar estas cuentas firmamos un formulario que se llama W8. En ese formulario lo que nosotros estamos haciendo es declarar que no somos residentes de los Estados Unidos, entonces por lo tanto no tenemos que pagar impuestos. Esto va prácticamente para todos los activos
En el único activo que no nos salvamos es en las acciones, que como les mencionaba, Estados Unidos automáticamente te retiene de, el 30% del dividendo. Cristian Paniagua pregunta, hablaste del término cash en los ejemplos, eso dijiste que era al de plazo fijo, parecido al de las cooperativas, ¿podrías explicar mejor el término? Claro, el cash en realidad, el cash sería mantener el dinero a la vista. Yo hacía la comparación con los instrumentos que tenemos aquí en CADIEM de manera local, que sería el Fondo Mutuo Disponible, que son instrumentos en donde uno puede invertir, el dinero está invertido, está generando intereses de manera diaria, pero no tiene costos de ingreso ni de retiro. Es básicamente como tener el dinero en una caja de ahorro. Eso hoy en Estados Unidos te está pagando 4%. Otra consulta que tenemos es, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. ¿Cuáles serían los costos de entrada y salida? Los costos de entrada y salida dependen bastante de los instrumentos que vamos a invertir, porque si tenemos un portafolio en el que la idea es diversificarlo en más de, no sé, de 20 empresas, los costos, pues hay costos obviamente a la hora de comprar cada uno de estos títulos, que dependen también, pues los bonos tienen un costo, los fondos tienen otro costo. Pero lo que son los costos de por sí que hay que mantener o tener en cuenta es la apertura como tal no tiene un costo, sí el mantenimiento de la cuenta. Nosotros lo que hacemos es habilitar una cuenta en Pershing. Pershing es hoy la custodiaria más grande del mundo, que es subsidiaria del Bank of New York Mellon, también uno de los bancos más antiguos de Estados Unidos. La apertura no tiene un costo, pero sí la cuenta tiene un mantenimiento de más o menos $400. Que eso bueno, se te habilita hoy, pero recién en febrero de cada año se te va debitando. Que es por eso también que nosotros hablamos de un mínimo de $100.000, porque ahí las ganancias mismas van a hacer que ese costo se diluya bastante. Ahora, si queremos habilitar una cuenta e invertir solamente $2.000, esos $400 del mantenimiento ya te va a pesar bastante. Por eso que nosotros le recomendamos, en ese caso, capaz te conviene mantener tus inversiones de manera local. ¿Cómo se realiza el cobro de los dividendos? Todos los intereses o cobros de dividendo que nosotros vayamos generando en las inversiones automáticamente ingresan de vuelta a esta cuenta cash que nosotros la habilitamos. O sea, todos los intereses se van manteniendo en Estados Unidos. Como entran en esta cuenta cash, van generando de vuelta intereses sobre intereses. Ahora, si ustedes quieren traer de vuelta este dinero a Paraguay, es directamente solicitarlo y eso se te acredita dependiendo del plazo que vos elijas. Como sabrán, los bancos te dan las opciones de cobrar tu dinero en 24 horas o 48 horas. Ahí sí hay un gasto bancario de por medio que ya es ajeno a Cadiem, ajeno a Pershing, que ya depende del banco que mantengan cada uno de ustedes. Creo que ahí contesté también lo del cobro. De vuelta y siguiendo un poquito con eso, nosotros que recomendamos es, por ejemplo, si armamos un portafolio de varios bonos, los bonos van a ir generando intereses de acuerdo al calendario de cada instrumento. Lo que recomendamos es, cada vez que genere un interés, no traerlo a Paraguay, porque si no va a tener que estar pagando esos gastos bancarios todas las veces. Entonces, lo ideal sería ir juntándolo, que generen un poco más de intereses y luego lo traes todo de una. Es por eso que también la parte del asesoramiento es muy importante para entender la necesidad del cliente, porque si tal vez es un cliente que requiere de un flujo constante de intereses, ahí nosotros le recomendaríamos, ok, tal vez mantengamos gran parte de tu portafolio en Paraguay, para que tus intereses se generen en Paraguay, y otra parte lo mandes afuera, tal vez algo que tenga más un enfoque más de largo plazo, que quieras tener una ganancia o preservar el capital más a largo plazo, eso tal vez sí lo mandas afuera. La inversión mínima, repito, nosotros lo que recomendamos es más o menos 100.000, $80.000 por un tema de eficiencia de costos y de poder diversificar de mejor manera el capital. Pero podemos ya habilitar cuentas desde $50.000 teniendo en cuenta que tal vez no podamos diversificarlo demasiado. Tal vez lo enfocamos todo en un fondo o máximo a dos fondos por el tema de los cortos mínimos que tiene cada fondo y cada bono. O sea, si alguien tiene alguna otra consultita. Bueno, de todos modos, eh, para ir cerrando un poquito, aquí yo les quiero dejar mi contacto. Básicamente, si alguno de ustedes está más interesado en tener más información o tal vez más tarde, mientras estén cenando, se le ocurre que, justo, no lo hubiese preguntado esto. eh, Aquí tienen mi contacto, me pueden escribir, con nosotros podemos ir agendando una reunión, nos encontramos, lo conversamos con un asesor y lo vamos viendo, obviamente. Discúlpame, yo tengo una última consulta, pero realmente es una aclaración.
y una percepción personal tuya, ¿verdad? Que está en el día a día neto. Para vos, ¿cuáles serían los mayores o el mayor o los mayores beneficios de invertir afuera? Ya sea temas de sucesión, temas de rendimiento, ¿qué es lo que vos consideras que, por qué una persona sacaría su plata ahora? Sí, para mí son dos pilares los principales. Por un lado, obviamente, la diversificación, o sea, esa importancia de tener o acceder a emisores que tal vez no los tenemos en Paraguay, que bueno, si bien nuestro mercado es muy fuerte, muy sólido, con muy buenos rendimientos, no tenemos demasiados emisores en Paraguay, entonces tener esa pata afuera te permite acceder a un montón de otros instrumentos. Y lo otro es algo que realmente no tenemos en Paraguay, que es esa posibilidad de dejar sucesores o herederos, ¿verdad? Que es una manera de dejar más ordenada, de evitar tener problemas más adelante, de que se pelean los parientes, de decir, no, a mí me corresponde una parte de esa herencia, sino directamente yo, titular de la cuenta, lo dejo por escrito. Entonces, desde el momento que yo ya no estoy, la entidad se va a comunicar con los nuevos herederos y le va a decir, mira, esta persona tenía inversiones, él te quiso dejar el 50%, te habilitamos la cuenta y te pasamos toda tu cuenta. Contesto ahí la pregunta. Si Apple, un perfil moderado, ¿qué rentabilidad puede esperarse? De vuelta, va a depender un poquito de cuál sea tu horizonte de inversión, porque no es lo mismo decir, tengo un perfil moderado, pero a 3 años, a decir, tengo un perfil moderado a 10 años, pero te podría decir que en promedio podrías tener un perfil de un rendimiento promedio de más o menos 6%, teniendo en cuenta que las tasas están muy altas, lo cual es súper bueno. O sea, tenés inversiones incluso tal vez más seguras que lo que tenés aquí en Paraguay, con rendimiento súper atractivo. Creo que ahí están ya aclaradas todas las consultas. Ahí te hacen una consulta sobre sucesión también. Ah, ok. Habría una diferencia comparando en cuanto a... En el caso de las sucesiones, ¿habría alguna diferencia comparado con un fideicomiso en cuanto a los costos? Realmente, bueno, tener un fideicomiso son instrumentos que suelen ser bastante costosos. Obviamente, estás abriendo una sociedad, tenés que estar manteniendo esa sociedad. Dependiendo del patrimonio y la finalidad que vos tengas, tal vez te conviene o no. Pero no, lo otro es directamente habilitar una cuenta, que algo que creo que no mencioné es que las cuentas afuera se pueden habilitar tanto para personas físicas como para personas jurídicas. O sea, podrías dejar, incluso una persona jurídica nunca muere, entonces vos puedes tener tu sociedad afuera, donde tenés obviamente tus accionistas, y bueno, eso va moviéndose ahí de vuelta. Yo personalmente creo que un fideicomiso tiene un costo bastante más elevado. Para para iniciar a invertir, recomienda que se realice primeramente en Paraguay para conocer el ámbito o ya lanzarse al exterior. Sí, Diana, yo te recomendaría empezar en Paraguay, porque es como que lo tenés más cerca tal vez. Va a depender también del importe que vos quieras invertir o de la finalidad que vos tengas para invertir. Pero a ver, si estás entrando al mundo de las inversiones, yo te diría que pruebes con Paraguay, tú les puedes probar con instrumentos más de corto plazo, entonces pruebas por unos 6 meses, un año, y si te sentís cómoda, incluso no mandes todo afuera, podemos mandar un porcentaje afuera y otro porcentaje lo seguimos manteniendo aquí en Paraguay. Raimundo nos consulta cuál es la diferencia entre fondos y ETF. La diferencia principal es el tipo de administración. Un ETF tiene una administración pasiva, es decir, busca replicar directamente lo que hace un índice. Por ejemplo, el S&P 500 tiene una composición de activos que, por ejemplo, como Apple es una de las empresas más grandes del mundo, el ETF dice que el 20% del ETF tiene que estar compuesto por Apple. O sea, 20% de este ETF es Apple. Versus una administración activa, que puedo ser yo el portfolio manager y decir, ok, Apple está rindiendo bien, yo voy a poner más que 20%. Mi patrimonio va a ser 30% de Apple. La principal diferencia es esa, ¿verdad? Tener esa libertad de decir, yo voy haciendo los movimientos que quiero. Normalmente una administración activa también va jugando con lo que son derivados, o sea, contratos de forward, opciones, futures, para justamente ir haciendo un poco la cobertura de las variaciones de precio versus un ETF que es directamente administración pasiva. Es decir, yo replico lo que dice este índice macroeconómico y eso es lo que voy a hacer. La liquidez, ¿en cuánto tiempo? La liquidez, obviamente es un mercado mucho más grande. La liquidez es casi inmediata. O sea, nosotros hoy tomamos posiciones. Supongamos que yo tengo hoy un bono, quiero vender ese bono. Lo más probable es, y es un bono líquido, obviamente, es que lo cierre bastante rápido. Si es un bono del tesoro, eso lo vendes al día.
la liquidación es T más uno, es decir, independientemente de que hayas conseguido un comprador en el momento, el dinero va a estar disponible al día siguiente. Ahora, si tenés un bono que tal vez no es tan líquido, es justo una empresa que hizo su primera emisión y es una empresa de Filipinas que es más chica, tal vez la liquidez sea un poquito más complicada, pero como te estás exponiendo a un mercado mucho más grande, no tenés más 7 millones de habitantes en Paraguay nomás que quieren comprar, tenés el mundo entero que está buscando opciones, entonces generalmente o por estadística diría que la liquidez es bastante más asegurada. Y el plazo mínimo depende de cada perfil, ¿verdad? No es lo mismo, como decía, armarle un portafolio tal vez a mi abuelo, que él no creo que quiera invertir por algo a 15 años, a que me arme un portafolio a mí. Entonces depende de cada persona, pero sí algo que es interesante es que normalmente en este mercado sí apuntamos a un horizonte de inversión de mediano a largo plazo. ¿Por qué? Porque en el corto plazo tenemos el tema de las volatilidades. Incluso voy a ver si les puedo mostrar un gráfico que esto va a hacer que se entienda bastante mejor lo que es el tema de la volatilidad. A ver, un ratito. ¿Por qué? Porque justamente, bueno, vamos teniendo esos mark to market o esas apreciaciones de precio en el día a día. Ya les muestro en un ratito. Estoy buscando porque tenía un slide diferente. Aquí. Este justamente, este justamente es el S&P. Aquí lo que hice fue alejar a un plazo, como vemos aquí abajo, desde 2006 hasta 2024 y vemos que la tendencia es prácticamente siempre alcista porque el mercado de Estados Unidos va creciendo. Ahora, ¿qué pasa si le voy haciendo zoom? Si le voy haciendo zoom y me voy preocupando por lo que es el día a día o tal vez el mes a mes, es decir, invertí acá en marzo y después en abril caí, me recuperé otra vez acá, bajé otra vez acá. O sea, si vamos a tener ese perfil, ese enfoque muy de corto plazo, nos vamos a volver locos, ¿verdad? Porque fíjese que acá hay muchísimo crecimiento, ¿verdad? Por eso que nosotros decimos, si vamos alejando un poquito el espectro, a decir, ah, mira, fue volátil, pero la tendencia fue siempre alcista, así que con esto estoy bastante cubierto. Entonces creo que con eso es por eso que normalmente, a ver, si vamos a tener un perfil de corto plazo, ahí sí tal vez optemos por instrumentos de renta fija, como puede ser un bono con vencimiento a un año. ¿En qué casos puede perderse la inversión en un bono por fallo de la empresa? Eso es bueno, obviamente es algo que nosotros nunca vamos a saber con 100% de certeza. O sea, si nosotros nos encantaría tener tal vez la bola de cristal para decir qué es lo que va a pasar mañana, pero ¿en qué nos basamos? Justamente en las calificaciones de riesgo. Si compramos una empresa que tiene una calificación de riesgo de doble C, hay bastantes chances de que esa empresa tenga al menos más probabilidades de quiebre que una empresa de calificación de riesgo de doble A para arriba o de triple B incluso, que ya es el grado de inversión. Ahora, obviamente si una empresa quiebra, ahí es todo un proceso judicial, la empresa tiene que pasar a liquidar sus activos. En ese caso, los tenedores de bonos tienen preferencia antes que los accionistas, pero bueno, ahí ya hay un montón de casos diferentes. Pero de hecho que nosotros mismos como Cadiem tenemos un enfoque o buscamos empresas generalmente desde W, hablando obviamente de empresas internacionales, W en adelante. Muy raras veces, hasta ahora de hecho nunca hicimos comprar una empresa de calificación de riesgo triple C, por ejemplo, porque entendemos que el riesgo ya es bastante más elevado y mismo el retorno que recibís no compensa tanto, entonces en vez de ganar 12%, vamos a ganar un 8%, pero por lo menos vamos a estar mucho más tranquilos. Axel, tema de herencia, aplica a partir de $60.000 impuesto a la herencia o en estos casos no aplica. Aplica el tema de los $60.000 si es que tenemos activos americanos. Y los activos americanos generalmente son el tema justamente de lo que son las acciones. Ahora, por ejemplo, todo lo que es la parte de ETF o en la parte de fondos mutuos, nosotros lo que hacemos es todos los fondos, Morgan Stanley, Janus, JP Morgan, tienen fondos domiciliados en Estados Unidos, al mismo tiempo tienen fondos domiciliados en Luxemburgo o en Irlanda. Lo que nosotros hacemos es comprar justamente el fondo que está domiciliado en estos otros países para que nos cuenten como activos americanos. Y lo que es en la parte de bono, como es deuda, no cuenta directamente como activos americanos. Entonces, si tenemos un perfil de un cliente que invierte $100.000 en acciones, en ese caso sí va a aplicar la herencia. Pero si tenemos justamente un perfil de un cliente así, lo que hacemos es, mira, ¿por qué no en vez de invertir todo en esto, invertir a través de un fondo que va a invertir en estas mismas acciones? Y ahí entonces estás cubierto de todo lo que es, por un lado, la parte impositiva y por otro lado, que es el tema de la herencia, que
sabemos que en Estados Unidos es bastante costosa. ¿Puedo comprar bonos internacionales sin tener que habilitar una cuenta en Estados Unidos? Sí, nosotros tenemos una modalidad que es diferente. Todo lo que yo les expliqué es directamente habilitando una cuenta a nombre del cliente en Estados Unidos. Tenemos una modalidad que es diferente, que la hacemos a través de Cadiem, que es Cadiem compra los bonos en Estados Unidos y lo que hacemos es hacemos como una subcustodia a los clientes de manera local para que de esa manera puedan acceder a estos bonos. Obviamente ahí dejas de tener los beneficios de herencia o de planificación sucesoria porque ahí pasa a ser un activo paraguayo. Si bien es un emisor diferente que obviamente ayuda para la diversificación, para expandir más tu portafolio, sirve en el sentido de la diversificación, pero no en los otros beneficios. Que de vuelta, eso, y de hecho que como el mercado es tan amplio, eso y muchísimas otras cosas las podemos conversar en un asesoramiento porque las aristas del mercado internacional es súper extensa, es obviamente un mercado inmenso que podemos armar portafolio de todo tipo. Entonces, para eso les invito a que sin miedo me escriban, nosotros vamos agendando las reuniones cuando puedan. De hecho, que vi muchos nombres conocidos, a gran parte de los que están aquí acompañándonos son clientes de Cadiem, así que tienen el número de su asesor, le escriban a su asesor y contactamos la reunión cuando a ustedes les parezca. Entonces, bueno, yo creo que en honor un poco al tiempo y para no quitarles demasiado tiempo, obviamente les agradezco por habernos acompañado. Para mí es un honor aquí estar moviendo la bandera de Cadiem con todos ustedes. Entonces, Matías, te cedo un poquito la palabra. Sí, bueno, más que nada, así como decía Ax, agradecerle a todos por el tiempo, espero que haya sido de utilidad la charla. Como le había dicho al comienzo, eh, él maneja mucho mejor que cualquiera de nosotros este tema, está en el día a día, está empapado con todo esto y bueno, ya tienen nuestro contacto, los que ya son clientes pueden contactar directamente con sus respectivos asesores y Axel le va a estar acompañando también en esa reunión. Y para los que no, también más que bienvenidos, más que felices de recibirles y recibir cualquier tipo de consulta que tengan. Nosotros, como le había comentado al comienzo, estamos hace 20 años dentro de este mercado y queremos seguir expandiéndonos. Queremos, en este caso, queremos empezar a eliminar las fronteras que tenemos, ¿verdad? Por eso le llamamos, digamos, a este segmento también inversiones sin fronteras. Entonces, queremos ir también adentrándonos a este mercado, así que más que bienvenida a cualquier tipo de pregunta, consulta, y bueno, felices de recibirla acá en Cadiem, siempre. Así que muchas gracias a todos y cualquier cosa siempre a las órdenes. Así es. Hasta luego. Muchas gracias. Pero,